Bueno, no hay una sentencia todavía que haya sido publicada, sino simplemente un anuncio del presidente sobre el sentido de los votos mayoritarios para ordenar la libertad. Presumiendo de que se ha seguido la pauta del caso Ollantumala, en el cual también dieron la libertad, el tribunal viene estableciendo un estándar cada vez más alto en la labor de la investigación preliminar y las medidas cautelares, como puede ser la detención preliminar o preventiva de los investigados por graves actos de corrupción, como el presente caso de Fujimori, ¿no? En ese sentido, nos recuerda también cuando Alan García era investigado en la megacomisión, cada vez más exigía un estándar casi de carácter de una investigación penal que no era propia del Parlamento, a efectos que puedan citarlos, saber los temas por los cuales se citaban, en condición de qué, y conocer cuáles son los indicios, como si se judicializara un proceso. Pero bueno, esto pone pues en cuestión que la Constitución dispone que hay delitos constitucionales que son perseguibles a partir de una declaración del Poder Constituyente, no del Poder Constituido, como los delitos de terrorismo, narcotráfico o corrupción últimamente. Y en ese sentido, el Perú ha avanzado bastante, ¿no? En la investigación tenemos 5 presidentes, ¿no? Investigados, uno fugado, uno suicidados, ¿no? Y otros que están en proceso, gracias precisamente a que hay también delaciones, declaraciones de todo nivel, ¿no? En el caso Obedrecht con el señor Barata, o el caso ahora de los empresarios peruanos del Banco de Crédito y del Club de los Constructores y del Comercio. De modo que frente a esta suerte de generalización de la miasma de la corrupción, que el tribunal tome una decisión con un alto estándar, casi probatorio, ¿no? Parece que va pues en contradicción, ¿no?, con lo que es la impartición de una justicia sobre la base de medidas cautelares necesarias para garantizar, ¿no?, que no se obstruya la justicia o la investigación, ¿no?, sobre todo de líderes que tienen una capacidad de poder político, ¿no?, parlamentario, extraparlamentario o económico, ¿no? En ese sentido, creo yo que habrá que leer en detalle los argumentos a efectos de poder realizar una observación o una crítica mucho más en detalle, ¿no? Es cierto que el Código Procesal permite al tribunal solicitar información que sea necesaria para resolver el fallo, ¿no? Y hasta donde se conoce, solicitaron la información, pero también por las declaraciones el día de hoy del presidente del tribunal no habría utilizado el voto de mayoría, al menos, esa información, lo cual también nos recuerda cuando la Comisión de Constitución pide el informe a la Comisión de Venecia para mejor resolver y después no lo utiliza. Entonces, yo creo que no se puede estar, digamos, ejerciendo, ¿no?, ciertas atribuciones que permite la ley, en este caso al tribunal, para luego no darle un uso adecuado de las declaraciones de los empresarios en torno a la corrupción, sobre todo si todavía siguen saliendo más hechos, ¿no? Con lo cual, esa visión prácticamente de resolver de acuerdo con lo que dice el expediente, lo que ingresó hasta tal fecha, ¿no?, alejado de lo que es la realidad, que ha cambiado rápidamente en estas últimas semanas, es una visión también del derecho bastante formalista o literal, que era propia del Poder Judicial del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Yo creo que el constitucionalismo precisamente surge irrumpiendo contra esa visión que hizo que surgiera precisamente un tribunal constitucional por vacío detrimento de las tareas que le correspondía al Poder Judicial, ¿no?, que era una visión totalmente formalista, literal y conservadora, ¿no? Pero también creo que es importante mencionar que en la presentación que ha hecho el presidente del tribunal ha apelado, aludido y referenciado más de 5 veces los derechos fundamentales, ¿no? Y creo que la Constitución y el Código Procesal ciertamente tienen una estructura para proteger los derechos, pero no solamente los protege los derechos de los ciudadanos, sino también los bienes constitucionales, ¿no? Por eso el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Constitucional señala que son fines esenciales los procesos, entre ellos el habeas corpus, no solamente la libertad o los derechos de libertad, sino también la supremacía de la Constitución. Y la supremacía de la Constitución consagra precisamente la lucha, ¿no?, que el Estado tiene que hacer contra los delitos o la investigación que se haga de los presuntos responsables. De modo tal que aparentemente no ha habido un balance adecuado entre lo que es proteger la libertad
y garantizar la lucha contra la corrupción. Porque lo contrario, en materia de terrorismo, pues si hubiera habido una visión unilateral, ¿no?, de los derechos, evidentemente no se hubiera condenado a muchas personas o muchos habeas corpus. Con este tribunal a lo mejor en mayoría hubieran resuelto fundado, ¿no? O sea, lo cual creo que hay que tener una visión ponderada, equilibrada en el desarrollo de la jurisprudencia a efectos de que la población, que es el soberano en última instancia, que condena la corrupción grande, pequeña, y sobre todo la grande porque no se sanciona, pues ahora se ve que se hace una interpretación súper garantista, ¿no?, en detrimento seguramente de muchos otros pequeños investigados, ¿no?, por delitos, digo, de otra naturaleza, que a lo mejor no reciben ese tratamiento que pareciera pues muy diferenciado o a lo mejor de privilegio, ¿no? Bueno, la detención, claro, preventiva, tiene como fundamentos que hay la verosimilitud de los hechos ilícitos por el cual se investiga una persona, ¿no?, en grado que son graves los delitos, ¿no?, y con grado, no hay de certeza, porque no es una etapa probatoria, pero suficiente, que vaya a impedir, ¿no?, en todo caso, y obstruir la justicia en torno a las medidas que pudiera tomar estando en libertad, ¿no? Y en ese sentido, claro, se ha escuchado también en el debate si es que ya no hay un parlamento controlado, ¿no?, por la fuerza popular que lidera ella, ya no habría el argumento de un peligro procesal de obstrucción, ¿no? Yo creo que el movimiento que lidera no es solamente un movimiento parlamentario, también extraparlamentario, ¿no? Ahí están las fuentes económicas, ¿no?, los medios de comunicación que han apoyado, ¿no?, y otras fuerzas seguramente que no se conocen, como pueden ser también el haber pedido, según el sobrino de Yoshiyama, pues que los que aportaron y pitufiaron, ¿no?, los dineros que recibieron distintas fuentes, mintieran, ¿no?, o sea, declararan en un sentido contrario a que inicialmente se estaba, digamos, investigando, y es que habría falsos aportantes, ¿no? De modo tal que todo ese grado de responsabilidad que el sobrino le ha imputado, además, de manera clara y precisa, porque ha sido un actor en este proceso de lavado, ¿no?, concretamente dinero proveniente, dinero sucio, ¿no?, de Odebrecht, de su caja 2, evidentemente que es latente, ¿no?, que no se va a quedar esta persona tranquila esperando que continúe el proceso, si es que todavía hay actuaciones de investigación, fuentes de información, ¿no?, en fin, cuentas, documentos, ¿no? Ya cuando allanaron el local de su partido, sacaron documentación, por ejemplo, ¿no?, a las casas de Figario, Hertz, por ejemplo, ¿no? Con lo cual hay una serie de hechos que se concatenan y que ponen en evidencia que hay suficientes elementos de que hubo peligro procesal por obstrucción y que seguramente podría haber más aún ahora. Pero corresponde en todo caso al Ministerio Público, con la información creo que ya es suficiente, ¿no? Habrá que ver si hay más declaraciones o otro tipo de elementos indiciarios que permitan formular acusación, ¿no?, para que pase a la etapa ya de investigación judicial y que el juez disponga en qué condición, ¿no?, debe pasar este proceso de investigación penal. Yo diría que podría, si es que hay obstrucción de los elementos probatorios que pudieran todavía recabar el Ministerio Público en su estrategia, ¿no?, de levantar toda la información suficiente a efectos de hacer una denuncia penal sólida, ¿no? Pero ciertamente que, bueno, por lo que se va, las declaraciones que hay de un lado y de otro, ¿no?, declaraciones del empresario de Brecht, empresarios nacionales, ¿no?, del pitufeo que ha habido a nivel interno, hay suficientes elementos, parece, para ya elaborar, ¿no?, una denuncia penal y disponer, ¿no?, que el juez pues tome las medidas preventivas necesarias para concluir y proceder, mejor dicho, a esta etapa preliminar y ya entrar a una etapa de investigación penal, ¿no? Pero yo creo que la justicia no puede ser burlada, evidentemente. Somos un ejemplo en América Latina de tener presidentes de la República investigados o procesados, ¿no?, a diferencia de otros países donde ocurre cosas iguales o parecidas, o a lo mejor peor, y precisamente unos fugan del país, ¿no? Bueno, en el caso de Toledo tenemos, pero también no hay
exigencias de responsabilidades a quienes se quedan o estas son archivadas, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un dilema en el Perú, en el fortalecimiento de un Estado de Derecho, a que la justicia sea igual para todos, ¿no?